durante el mes de abril en el Petare, en la parroquia Petare, en el municipio Sucre, de acá del Distrito Capital. Vean ustedes estas imágenes que son cortesías pues de YouTube y cómo los carros quedaron absolutamente tapados, arropados por el agua. Esto es una vía pública. Estas cosas suelen ocurrir cuando llueve mucho y justamente los drenajes no están limpios. Ven a la persona, además un video que se hizo muy famoso a través de las redes sociales, como pues por la parte trasera de su vehículo logra salvar su vida y la de su acompañante. Y justamente son estas situaciones las que no deberían ocurrir. Debemos hacer todo lo posible por evitarlo. ¿Cómo? Pues vamos a averiguarlo el día de hoy. Ya sé que nos acompaña en este momento Deniter Díaz, él es capitán de bomberos, jefe además de la Gerencia de Prevención e Investigación de Siniestros de los Bomberos de la Universidad Central de Venezuela. Buenos días, bienvenido. Te incorporas ahora, Deniter, para un poco comentarnos en principio si estábamos o no preparados para estas lluvias, a juzgar por las consecuencias. Sí, bueno, una de las cosas principales que pasan aquí es que nosotros como que dejamos las cosas al azar hasta que sucede. Y en el momento que sucede es que buscamos qué hacer. Como vaya viniendo, vamos viendo. Exacto. Y después se nos olvida. Llega otra vez el periodo de sequía y, bueno, vamos a esperar. Y esa no es la idea. Entonces, esa constante, como vaya viniendo, vamos viendo, nos lleva a que en verdad no estemos completamente preparados. Y no es solamente cuestión de nosotros como organismo de seguridad, sino también de la organización del mismo pueblo, por decirlo así, a través de sus consejos comunales, como todas estas organizaciones que han surgido para hacer lo que se llaman los comités de riesgo. ¿En qué van a consistir? Conoce tu zona y ve qué es lo que tienes alrededor de ella para que identifiques los riesgos y sepas cómo actuar. No esperar a que, comenzó el periodo de lluvia, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué es lo que está ocurriendo ahorita? Ahora, si pudiéramos dar un balance de todos los reportes que ustedes han recibido desde que comenzaron estas lluvias fuertes en el mes de abril hasta ahora, ¿de qué hablaríamos? Fíjate, en una primera vaguada ocurrida hace aproximadamente 2 semanas, nosotros dimos cuenta en el estado Miranda de aproximadamente o exactamente 226 viviendas afectadas, la mayoría por anegación, es decir, entrada y salida de basura, lodo, desechos vegetales, dado casualmente el colapso de los drenajes, se formaban lagunas y el agua progresivamente, esa laguna iba creciendo e ingresaba a las viviendas. El 85% de las viviendas afectadas en esa primera parte de esa 226 fue por anegación, lo que nos indicó de que no se generaron personas damnificadas, ya que sus habitantes lo que hacían es que al cesar las lluvias pasaban a limpiar y a tratar de volver a la normalidad. Algunas viviendas fueron afectadas con daños estructurales de manera parcial por deslizamiento de tierra, agrietamiento de paredes, asentamiento de terrenos que generaron descuadres en paredes y ventanas, pero que todavía la vivienda quedaba en posibilidad de ser habitada con ciertos correctivos, y un pequeño porcentaje de 6 viviendas de esas 226 fueron con colapso total. Allí las personas tuvieron que alojarse con vecinos para luego realizarle su informe de la inspección respectiva y con ese informe pasar a tramitar una vivienda ya, otra vivienda definitiva. Ahora, este fin de semana que tuvimos lluvias constantes y que todavía permanecen, damos cuenta adicional a esas 226 viviendas de exactamente 42 viviendas más, sobre todo hacia el municipio Sucre. Allí tuvimos situaciones, varios deslizamientos de tierra en el barrio El Carpintero, en San Blas, en Maca, deslizamientos de tierra que afectaron paredes, viviendas, agrietándolas. Ya en este caso no fue tanto la negación, sino daños estructurales, y así como esas imágenes que presentaste hace momento, ese video, se dio esa situación nuevamente, pero sin el arrastre de los vehículos, anoche en la carretera vieja Petare-Guarena, donde el río Guarena se nos desbordó por segunda vez, dejando incluso, después que volvió a su cauce, una gran cantidad de sedimento, de basura, de lodo en la carretera, que impide incluso hasta horas de la mañana del día de hoy el tránsito automotor por esta carretera que servía de desahogo a la autopista Gran Mariscal de Ayacucho, la gente que viene subiendo de Guarena, Guatire todos los días hacia lo que es el área metropolitana. Al menos en el estado Miranda, entonces, en
resumen, ¿cuáles han sido las zonas más afectadas? El municipio Sucre y parte de lo que es el municipio Plaza, es decir, lo que es la zona de Petare y la zona de Guarena. A pesar de que anoche tuvimos otras viviendas afectadas en la carretera Petare-Santa Lucía, que conducía hacia los valles del Tuy, pero las zonas más afectadas han sido Petare y esa carretera vieja Petare-Guarena, a pesar de que, como te decía, hemos tenido también afectaciones hacia los valles del Tuy. Tuvimos algunas calles incluso inundadas anoche en Higuerote, en nuestra zona de Barlovento, y también hemos tenido algunas situaciones hacia los altos mirandinos. ¿No hay damnificados hasta ahora a pesar de las circunstancias o sí? Sí, podríamos estar hablando de esas 6 viviendas que yo te mencioné anteriormente hacia lo que es la carretera Petare-Guarena, que hoy en día están alojadas las personas en casa de familiares, algunas viviendas que están en el lecho de quebrada, como decía nuestro compañero de los bomberos, muchas veces, y tú decías a un comienzo del programa, muchas veces anhelamos la lluvia y después que llegan las lluvias no sabemos qué hacer con ellas. No sabemos qué hacer con ellas, pero es que la naturaleza no es culpable de que nosotros construyamos riesgo y es el ser humano el que construye riesgo. Ayer veíamos una vivienda afectada anoche prácticamente en el lecho del río Guarena. Entonces, si hemos sido permisivos, los gobiernos nacionales han sido permisivos en la parte de dejar que se construya en sitios inadecuados, en terrenos no adecuados, a orillas de río, a orillas de muchas veces viviendas hasta sobre las torrenteras, en márgenes de quebrada. Entonces la naturaleza no es la culpable en este caso de estas afectaciones de viviendas. ¿Hasta qué punto también los cuerpos de rescate, los organismos de seguridad como ustedes, también son responsables de esto? Bueno, en parte nuestra responsabilidad va primero en la parte de la prevención y después en el monitoreo constante, tanto de las viviendas que se encuentran en riesgo, las zonas que pueden ser zonas inundables, como mostramos el mapa acá el compañero de Miranda. Ese reporte nosotros lo debemos llevar a las autoridades para hacerle seguimiento, estar constantemente con ellos para poder que se cumplan, y ya sea que se desalojen esas personas, se tomen medidas preventivas, dar otro tipo de ideas para que en esos sitios se construyan, ya sean espacios de uso público para evitar construcciones de otras ¿Y viviendas. qué respuestas suelen ustedes tener de parte de los gobiernos locales cuando llevan estos informes de riesgo? No, bueno, se nota cierta preocupación, pero a veces vemos que la cuestión recursos lo hace un poco difícil. También un poco la población que después que se asienta en cierta zona, la hace suya, se apodera de ella y es difícil decirle, mira, te vamos a llevar a una situación mejor, porque siente que ese es el espacio de él, donde él se siente cómodo, y sacarlo de su espacio de confort a veces es difícil. ¿Tienen ustedes, como representantes pues, de estos organismos, por lo general, conocimiento previo de que situaciones como estas, por ejemplo, de llegadas de vaguadas, pueden presentarse para tomar, digamos, las medidas preventivas? Sí, fíjate, en Venezuela hoy somos afortunados en donde hemos logrado que el INAMEC, que es el Instituto Nacional de Meteorología y Hidrología, organismo oficial en materia climatológica, que en una época era muy cuestionado porque cuando se decía que iba a llover teníamos tremendo solazo, entonces salía todo el mundo con paraguas, ahora abrigado, no, ahora y todo el mundo ahora dice está más preciso, tiene mayor tecnología, personal más especializado, y hoy en día podemos decir de que están siendo más exactos con la información. Ellos mantienen contactos con nosotros, nos envían incluso imágenes satelitales del comportamiento climatológico, y eso nos permite en determinado momento dar ciertas alertas hacia la población para que se tomen las medidas. Ahora fíjate, tú decías de la información que nosotros entregamos a los diferentes entes. Existe, por ejemplo, este CD que te traigo como ejemplo. Este CD nosotros es el Plan Integral de Lluvia del Estado Miranda, fue enviado a los 21 alcaldes municipales, donde tiene incluso fotografías, tiene las zonas de alto riesgo en cada uno de los municipios, y tiene esa como la primera foto que yo te mostré donde salía la alcantarilla colapsada. Aquí tiene cada información, cada alcalde de cómo debe emprender, incluso con los sistemas alcantarillados geoposicionados y todo, para que no se diga de que no encuentran dónde queda ese alcantarillado que se le está mostrando. Con esta información se les pide
pide a los alcaldes que de manera preventiva, que es el trabajo que nosotros podemos realizar, no tenemos cuadrillas para limpieza, no tenemos cuadrillas para equipo pesado para limpiar un deslizamiento. Además no es la competencia. Porque no es competencia de nosotros. Nosotros como organismo preventivo lo que hacemos, este tipo de trabajo se lo enviamos a los alcaldes, se los enviamos al Ministerio de Transporte Terrestre, se los enviamos al Ministerio del Ambiente, es decir, hacemos llegar hasta, bueno, hasta el último rincón del país, en este caso de Miranda, hacemos llegar esta información para que se emprendan las labores de prevención. ¿Tiene un mapa de riesgo esta información? Sí, incluso te puedes ver este tipo de mapas, se está teniendo hoy en día. Este es el mapa del estado Miranda, donde se establecen las zonas de inundaciones, las zonas más propensas a inundaciones. Por eso te decía que en Venezuela, cuando nos pregunta, ¿estamos preparados? Mira, tenemos muchísima información, tenemos información para hacer el trabajo. Ahora, ¿hemos desarrollado una cultura preventiva en nuestra población? No. No hemos enseñado a nuestra gente que si dispone mal la basura, él mismo va a ser el más perjudicado cuando esa basura sea arrastrada por las aguas. No le hemos enseñado a las personas de que ubicarse en el lecho de una quebrada, a crear su vivienda en el lecho de un río, puede afectar la vida de él y de su núcleo familiar. Por eso decimos que nosotros, por ejemplo, en materia de protección civil, en Venezuela se tiene una deuda que debió haberse iniciado hace muchos años, esa preparación de la población para enfrentar situaciones de emergencia, esa conformación de los comités de atención de emergencias locales o de riesgo, que es la misma población organizada, es el mismo vecino que debidamente preparado hace un estudio de su entorno, estableciendo sus debilidades y su fortaleza, estableciendo cuáles son sus riesgos, e incluso es ese mismo comité de atención de emergencias locales, esos mismos vecinos que a la hora de una situación de emergencia van a autoauxiliarse. Imagínate tú que en Venezuela, aparte de los deslizamientos de tierra, ocurriera un terremoto con diferentes frentes de trabajo y bomberos, policía y protección civil no nos demos abasto en estar presente en todos los lugares donde se nos requiera. Si tuviéramos esa cultura preventiva bien desarrollada, son los mismos vecinos los que empiezan a autoauxiliarse hasta tanto llega la presencia de nosotros como organismo de atención. Y es que adicionalmente la presencia de nosotros va a tardar en llegar, porque lo que ocurrió para nosotros llegar allá va a ser difícil. Claro. Quería comentarle también que esto es a nivel nacional, lo hace Protección Civil Miranda, Protección Civil Vargas. Nosotros que tenemos compañeros que trabajan en las diferentes protecciones civiles de Latillo, Chacao, yo estuve en Vargas hasta el año pasado, diseñamos los planes de emergencia de lluvia. Le damos a tanto los planes lo que debe hacer la población, lo que debe hacer las autoridades, la respuesta de nosotros como atención de emergencia. Es decir, que si vamos a Lara o a Sucre, vamos a encontrar este material. O incluso su plan de riesgo asociado a lo que ellos encuentren. Por ejemplo, Apure, que tenemos históricos de inundaciones, Así ¿verdad? Ya ellos tienen su plan de emergencia. Otra de las cosas que pasa con las lluvias es la desertización que estamos teniendo. Vamos talando bosques y entonces vamos haciendo zonas inundables cada vez mayores. Eso va en contra del ambiente, va en contra de nosotros como población y de la fauna y de todos nuestros recursos naturales. Y facilitan las inundaciones. Y facilitan las inundaciones a todos esos sectores. Vemos las cosas como en Valencia, por ejemplo, que donde las que están alrededor del lago constantemente se están inundando. ¿En qué consiste en sí, cuando estamos hablando de cultura preventiva, que es un tema que hay que poner sobre la mesa? ¿En qué se basa esto exactamente? ¿En decir solamente no construyan en zonas de riesgo? Se trata de enseñar a las personas. Se trata de enseñar a las personas de las consecuencias que va a traer si tú construyes en zonas de riesgo. O sea, primero tienes que pasar por realizar todo un estudio en tu región, como decía el compañero. Cada estado tiene un diagnóstico de sus regiones de bajo, de mediano y de alto riesgo. En el caso de Miranda, fíjate, tenemos este texto que se llama Diagnóstico Preliminar de Áreas de Alto Riesgo en el Estado Bolivariano de Miranda. Este ejemplar nos muestra de los 21 municipios que integran el Estado Miranda cuáles son los sectores de riesgo en cada municipio, de manera que deben ser los prioritarios en ser atendidos, en ser intervenidos, e incluso la población debe ser primero adiestrada en esos lugares. Pero luego se tiene la parte de enseñarle a la población cómo actuar y las medidas de prevención que debe tomar para que no vea su vivienda afectada. Ahora, también hemos visto reportes bastante llamativos sobre la situación que ocurre en el metro de Caracas cuando llueve.
¿Cuáles son los principales llamados que ustedes atienden cuando hay fuertes lluvias justamente en este servicio? Bueno, en el caso de Miranda, fíjate, nosotros la mayor cantidad de situaciones que se nos da es con afectaciones de viviendas, deslizamiento de tierra,